I've always had great doubts about myself, about my looks, about my talent or so-called talent. And so I've never believed much of it. Una de las actrices más adoradas de todos los tiempos es Audrey Hepburn. Sin embargo, bajo el glamour de Hollywood se esconde una historia que hace sentir lástima hasta a los más cordiales. Sean Hepburn Farrer, hijo de Audrey, ha hablado ahora sobre lo que muchos suponían desde hace tiempo. ¿Cuál era la verdadera personalidad de Audrey entre bastidores? ¿Había algo más en ella que la imagen de elegancia y belleza que vimos en pantalla? Esto es algo que no debe perderse. Para demostrar su admiración por Audrey Hepburn antes de empezar, deje un comentario con el número 1 a continuación. Exploremos el secreto poco conocido de Audrey Hepburn. No todo es tan glamuroso como imaginamos. Empecemos por los primeros años y los retos de la guerra. Nació en una familia acomodada, hija del empresario británico Joseph Hepburn Rosten y de la baronesa holandesa Ella van Heemstra. Debido a la riqueza y el estatus de sus padres, la familia viajaba con frecuencia, por lo que los primeros años de Audrey estuvieron llenos de emociones. Sin embargo, el abandono de la familia por parte de su padre cuando ella tenía solo 6 años puso fin a su alegre educación y tuvo un efecto duradero en Audrey. Audrey consideraría cómo influyó en ella la ausencia de su padre en años posteriores. Creo que dejarnos me hizo sentir insegura el resto de mi vida, admitió, describiendo el intenso sufrimiento emocional. No fue la única que sintió la pérdida. Su madre, ella, también quedó profundamente impactada. Audrey recordaba las tardes en las que oía llorar a su madre, completamente destrozada, en la habitación contigua. Simplemente hacía un esfuerzo por estar con ella. Le he echado de menos desde el día en que desapareció, dijo Audrey. Quedó marcada por esta deserción, y nunca se curó del todo. Audrey se sinceró en un documental sobre la angustia que le produjo la ausencia de su padre. Explicó sus sentimientos de desconcierto e impotencia diciendo, como niña, no puedes entenderlo del todo. Solo saber que papá se ha ido y no entenderlo realmente. Fue una herida que realmente la afectó emocionalmente. Fue el primer gran golpe que sufrí de niña. Pero Audrey tuvo que lidiar con algo más que el dolor de perder a su padre siendo una niña, poco después del divorcio de sus padres. En 1939, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. La madre de Audrey trasladó a la familia a Holanda, que creía una nación segura y neutral, en un intento de protegerlos de las atrocidades de la guerra. Aunque los primeros años de Audrey Hepburn se caracterizaron por la pérdida, la ansiedad y la incertidumbre, también forjaron a la dama amable y resistente que el mundo acabaría adorando. Su temprana exposición al dolor y a los conflictos le proporcionó una profunda empatía por el sufrimiento, que posteriormente reforzó su compromiso con los esfuerzos humanitarios. Su reputación se define sobre todo por su fortaleza fuera de la pantalla, aunque mucha gente la recuerda por su elegancia y belleza en ella. Dado que posteriormente se demostró que los padres de Audrey eran colaboradores nazis, sus acciones fueron especialmente valientes y notables. ¿Quién habría imaginado que esta valiente niña, que sobrevivía a base de bulbos de tulipán y bailaba a escondidas, crecería hasta convertirse en uno de los iconos más adorados de Hollywood? Pero el coste del conflicto fue alto. Audrey y muchos otros padecieron hambruna cuando escasearon los alimentos. Para vivir, recurrieron al consumo de bulbos de tulipán. ¿Es posible? Audrey tendría problemas de salud el resto de su vida como consecuencia de estos traumas. Audrey y su familia se trasladaron a Ámsterdam cuando la guerra llegó a su fin. Salto a la fama. Allí siguió su pasión por el ballet bajo la tutela de la famosa profesora Sonia Gaskell. Dao ballet a Broadway. Audrey se volcó en la danza, quizá como un intento de escapar de los horrores de la guerra. La pasión de Audrey por el ballet cobró protagonismo después de la guerra. Se trasladó a Ámsterdam y estudió con Sonia Gaskell, una conocida profesora. Su madre tuvo que trabajar para una familia adinerada para mantenerlos en esta época, ya que su familia ya no era tan rica como antes. Con su debut en el cine holandés en 1948 en 7 lecciones, Audrey entró en la industria del entretenimiento. Tras obtener una beca de danza con la compañía Rambert, se trasladó a Londres ese mismo año. Aceptó trabajos de modelo a tiempo parcial, ya que necesitaba mantenerse a pesar de que sus clases eran gratuitas. Rambert le comunicó poco después que no podría alcanzar el puesto de primera bailarina. Su estatura y su fragilidad, provocadas por el hambre que padeció durante la guerra, fueron la causa de ello. Audrey tomó entonces la decisión de concentrarse en la interpretación y comenzó a alejarse gradualmente de la danza. Los directores de casting se sintieron atraídos por su elegancia innata y su aspecto inconfundible, lo que se tradujo en pequeñas apariciones en películas británicas.
En 1948, Audrey apareció en la obra de teatro musical A Button Shoes como corista. Además, protagonizó Sauce Piquant en 1950 y Sauce Tartare en 1949. Actuó como bailarina en Ciro's London, un popular club nocturno en la década de 1950. El momento crucial se produjo en 1951, cuando Audrey fue elegida para el reparto de la producción de Broadway de Gigi. Audrey recibió elogios por su interpretación a pesar de que se criticó que la obra era muy diferente de la adaptación cinematográfica francesa. El New York Times afirma que es la triunfadora de la noche por sus cualidades ganadoras y correctas. Esquire comentó, puede montar un espectáculo atlético que avergonzaría a una carrera de atletismo. También ganó un Theatre World Award por su actuación. El paso de Audrey por Broadway fue algo más que una decisión profesional. Fue una época de autodescubrimiento y desarrollo. Descubrió que la interpretación le ofrecía una plataforma de expresión que la danza no le ofrecía. El teatro se convirtió en su nuevo hogar. Era evidente que Audrey Hepburn estaba destinada a grandes cosas a medida que se difundían las noticias sobre su brillantez. Era solo el principio de su viaje desde la Europa devastada por la guerra hasta las brillantes luces de Broadway. Hollywood la llamaba, y el escenario la había preparado para lo que le esperaba. La gran actuación de Audrey en Vacaciones en Roma fue espectacular y le permitió pasar de Broadway a Hollywood. Fue elegida para interpretar Vacaciones en Roma junto a Gregory Peck en 1953. Vacaciones en Roma tiene una narrativa sencilla y agradable. Enamorarse. Durante su viaje europeo a Roma, la despampanante princesa Ana hace una escapada y se encuentra con el atractivo personaje de Gregory Peck, Joe Bradley. Aunque ella está medicada, Joe, un periodista, le da un lugar donde dormir cuando cree que está intoxicada. Cuando por fin se da cuenta de que es la princesa, se las arregla para pasar tiempo con ella a fin de obtener una jugosa exclusiva. Al final acaban enamorándose. A pesar de la excelente interpretación de Gregory, Audrey fue la que cautivó a todo el mundo. Resulta que el director William Wyler hizo una brillante elección al seleccionar a Audrey para el papel en lugar de Elizabeth Taylor. La brillantez innata de Audrey quedó patente in situ. Gregory Peck, su coprotagonista, estaba tan seguro de su potencial como estrella que exigió que su nombre figurara en los créditos. Algo inusual para una actriz desconocida en aquella época. Roman Holiday fue un éxito financiero y de crítica cuando se estrenó. La interpretación de Audrey de la princesa Ana conquistó los corazones del público. Combinó hábilmente comedia, gracia y vulnerabilidad de una forma poco común en el Hollywood de la época. Audrey se convirtió en una celebridad de la noche a la mañana gracias a la popularidad de la película. Por su primera actuación importante en una película, consiguió la rara hazaña de ganar el Oscar a la mejor actriz, por la misma interpretación. Desayuno con diamantes. También se llevó a casa un premio BAFTA y un Globo de Oro. Audrey Hepburn realizó una de sus mejores interpretaciones cuando encarnó a Holly Golightly en Desayuno con diamantes en 1961. La novela homónima de Truman Capote sirvió de inspiración para la película. Se centra en Holly, una dama de la alta sociedad neoyorquina con una enigmática historia, una figura que, de otro modo, sería unidimensional. Adquiere profundidad y vulnerabilidad gracias a la interpretación de Audrey. Su Holly era deslumbrante pero solitaria, fantasiosa pero herida. La película comienza con Audrey, con un precioso vestido negro y perlas, comiendo un donut y mirando el escaparate de Tiffany. Más tarde, este momento se convertiría en una de las imágenes más icónicas de la historia del cine. A pesar de la desaprobación de Capote por los numerosos ajustes realizados en la trama para adaptarla a la televisión, la película fue muy elogiada. Capote comentó que le habría gustado ver a Marilyn Monroe en el papel de Holly, pero dijo que Audrey hizo un trabajo fantástico. Una de las imágenes más icónicas de la historia del cine es la secuencia inicial, en la que aparece Audrey comiendo un donut mientras mira por la ventana de Tiffany's con su icónico vestido negro y sus perlas. Hoy en día, su vestido negro se considera el vestidito negro más conocido de la historia. Audrey reconoció que es introvertida, pero también dijo que interpretar a Holly fue la parte más animada de su carrera. Lo más difícil que he hecho nunca ha sido interpretar a una chica extrovertida. Audrey fue nominada al Oscar por su papel en Desayuno con diamantes, aunque perdió. No se puede negar la influencia de la película en la cultura popular. En cuanto a su interpretación, varias críticas la alabaron por llevar la película. La Holly de Hollywood, Audrey Hepburn, no es muy diferente de la de Capote durante la primera media hora. Según la revista Time, sigue siendo Jolly Holly, la niña novia de Tulip, Texas.
que huyó a Hollywood a los 15 años en busca de zapatos y otros artículos de lujo, aunque haya abandonado el hábito y perdido al hijo ilegítimo que llevaba en su vientre. En las manos equivocadas, la unusual, caótica, inteligente, ingenua y completamente contradictoria figura de Truman Capote puede ser una tonta aburrida. Según la valoración del Chicago Tribune, Audrey la transforma en una playgirl sin moral, una polilla que no acaba de merecer perecer en un incendio, tan encantadora como afable, tan dulce como tonta. La entrañable interpretación de Audrey es una de las principales razones por las que Desayuno con Diamantes es un clásico tan apreciado. Demostró su capacidad para ser a la vez intelectual y vulnerable, para encontrar el equilibrio entre la comedia y el drama. La película demostró el alcance de Audrey como actriz y consolidó su reputación como icono de estilo. Desayuno con Diamantes sigue atrayendo a los espectadores décadas después de su estreno. Demuestra el eterno atractivo de Audrey y la excelencia de su interpretación. Holly Golightly pasó de ser un personaje de ficción a una figura cultural que siempre estará vinculada a la elegancia, el encanto y el sentido del estilo de Audrey Hepburn. Audrey tuvo tanta influencia en la industria de la moda como en el cine. El hijo de Audrey Hepburn, Sean Hepburn Farrer, su hijo, hizo un comentario sobre la gracia de Audrey Hepburn, las zapatillas de ballet y un albornoz largo por la mañana, las chaquetas de guisantes en invierno, los cuellos levantados, las botas de punta cuadrada en los años 70, los pantalones de algodón y Lacoste en verano, y los magníficos vestidos de noche, Givenchy siempre, y Valentino en Roma son todas cosas que recuerdo. Esto resume las elecciones de estilo de Audrey dentro y fuera de la pantalla. Trabajó con el diseñador de ropa francés Hubert de Givenchy en el plató de la película Sabrina en 1954. La moda dentro y fuera de la pantalla cambiaría a raíz de esta colaboración, que perduraría el resto de su vida. Audrey poseía un sentido del estilo atemporal y se sentía segura de sí misma a la hora de elegir su ropa. Lleva siempre ropa elegante y discreta que resalta sus formas y rasgos, en lugar de depender de las tendencias. Cree que las mujeres deben descubrir su propio estilo. Invirtió en ropa de alta calidad y eligió siempre estilos sofisticados que la acentuaran en lugar de llamar la atención. Audrey sostenía que es preferible ser la única persona que lleva una americana en un evento de etiqueta que ser la única persona que lleva una corbata negra en un evento con americana, por lo que optó por vestirse de menos en lugar de vestirse de más. Uno de los momentos de moda más famosos de la historia del cine fue el diminuto vestido negro de Audrey en Desayuno con Diamantes. Como Holly de Truman Capote, lució un vestido de satén hasta el suelo con un collar de perlas de varios hilos, guantes de ópera y grandes gafas de sol. Ese vestido negro sigue siendo el epítome del estilo y la ostentación más de 60 años después del estreno de la película. Estableció un look que las mujeres de todo el mundo intentaron imitar con su ropa, su larga pitillera y sus enormes gafas de sol. Audrey prefería una apariencia modesta y atemporal fuera de la pantalla. Pantalones capri, bailarinas y vestidos sobrios pero sofisticados formaban parte de su look. Demostró que los accesorios ostentosos y los atuendos escuetos no eran necesarios para lograr una elegancia genuina. El impacto de Audrey fue más allá de la moda. En su época de esplendor, e incluso hoy, su estilo cosmético se consideraba un referente de belleza. Se maquillaba con facilidad las cejas marcadas, los ojos delineados y los labios naturales. Su peinado corto animó a las mujeres a adoptar peinados más cortos, poco comunes entre ellas en la década de 1950. La reputación de Audrey como icono de la moda no hizo sino aumentar a medida que se desarrollaba su carrera. Se convirtió en un modelo para las mujeres que valoraban su estilo elegante pero accesible y en una musa para los diseñadores. Audrey conservó su inconfundible elegancia incluso cuando en su vejez se dedicó a actividades humanitarias. Sobre el legado de Audrey, Rosalind de Vogue afirma: Hepburn está muy arraigada en nuestra comprensión de la historia de la moda. Su atuendo, tanto fuera como dentro de la pantalla, es totalmente clásico y representativo de las tendencias de la moda de la segunda mitad del siglo XX. Numerosos atuendos de sus películas, como el modesto cuello de polo y cara cómica, de 1957, y el vestidito negro que lució como Holly Golightly, se consideran ya legendarios. En 1961 entró a formar parte del Salón Internacional de la Fama de las Mejor Vestidas. Su estilo fuera y dentro del trabajo sirvió de inspiración para una colección de ropa de los grandes almacenes Barneys. Su legado sigue vigente hoy en día. Entre las celebridades a las que ha influido se encuentran Taylor Swift, Beyoncé, Kendall Jenner, Natalie Portman, Sandra Bullock y Zoe Deschanel.
Su atuendo en pantalla influyó en el vestuario de películas y series de televisión como The Dark Knight Rises, Emily in Paris y Big Little Lies. Sigue siendo una fuente de inspiración para los diseñadores de moda, y sus icónicos conjuntos cinematográficos se reproducen y mencionan con frecuencia. Incluso después de su muerte, su influencia y relevancia en la industria de la moda perduran. Vida privada. Audrey supo encontrar el equilibrio entre su vida personal y profesional. Su vida personal prosperaba al mismo tiempo que crecía su estrellato en Hollywood. Durante la representación de Undine en Broadway en 1954, Audrey se enamoró de su coprotagonista Mel Ferrer. Ese mismo año se casaron en Suiza, fuera de los focos, tras transformar su chispa sobre el escenario en un romance en la vida real. En una carta a un amigo íntimo, Hepburn declaró: "Queremos mantenerlo en un oscuro secreto para tenerlo sin la prensa". Al principio fue muy feliz en su matrimonio con Ferrer. La pareja volvió rápidamente a sus trabajos, apareciendo en la versión cinematográfica de Guerra y Paz, de León Tolstoy. En 1955, Audrey se quedó embarazada, pero perdió trágicamente al bebé debido a un aborto espontáneo. En 1959, durante el rodaje de The Unforgiven, sufrió supuestamente un accidente que provocó la muerte de otro hijo. En 1965 y 1967, la actriz sufriría otros 2 abortos. Afortunadamente, la pareja encontró la felicidad en 1960, cuando entre estas catástrofes dieron la bienvenida a Sean Hepburn Farrer, su primer y único hijo. Para garantizar la seguridad de Sean, Audrey tuvo que tomarse un año sabático antes de dar a luz el 17 de julio. La pareja se presentaba como el matrimonio ideal por su felicidad y satisfacción al tener su propio hijo después de tanto dolor. Entre bastidores, sin embargo, las cosas eran muy distintas. A pesar de la insistencia de Audrey en que su matrimonio era agradable, Ferrer fue acusado con frecuencia de dominante y envidioso. Según el director de cine Alfred Lund, Ferrer dominaba a Audrey con mano de hierro aprovechando el enamoramiento de ella hacia él. En una carta, la madre de Audrey acusaba a Ferrer de crear suficientes problemas como para aguantar mucho tiempo y le llamaba criminal con cara de rana y piernas enjutas. Según los informes, ambas parejas engañaron a sus cónyuges durante su matrimonio. Según los informes, Audrey mantuvo una relación encubierta con el coprotagonista casado de Sabrina, William Holden. Además, supuestamente tuvo una relación a largo plazo con el guionista Robert Anderson. Se descubrió que Ferrer había mantenido numerosas relaciones extramatrimoniales. Audrey y Mel se divorciaron en 1968, tras 14 años de matrimonio. Sin embargo, la historia de amor de Audrey estaba lejos de terminar. Fue durante unas vacaciones en el Mediterráneo cuando conoció al médico italiano Andrea Dotti. Se casaron en 1969 tras un breve pero intenso romance. El segundo hijo de Audrey, Luca, nació al año siguiente, en 1970. Una vez más, Audrey optó por mantenerse alejada de los focos para poder pasar más tiempo con su familia. Sin embargo, esta unión no estuvo exenta de dificultades. Las frecuentes ausencias de Andrea y las acusaciones de infidelidad provocaron tensiones en su relación. El divorcio entre Audrey y Dotti se formalizó en 1982, 18 años después. A pesar de sus luchas personales, Audrey consiguió descubrir el amor duradero con el actor holandés Robert Wolders. En 1980, cuando aún estaba casada con Dotti, conoció a Wolders. La relación duró poco, y pronto empezaron a hablar por teléfono durante horas. En 2017, Wolders tuvo acceso a la revista People. Ambos estábamos listos para conocernos. Cuando por fin nos enfrentamos, cada uno ya había cometido sus propios errores. No habríamos descubierto las cosas que logramos juntos si nos hubiéramos conocido antes, en una etapa posterior de nuestras vidas, cuando ambos éramos más maduros. Quizá no habríamos descubierto juntos esas cosas que eran significativas para nosotros. Podríamos no haber hecho esos descubrimientos juntos si las circunstancias hubieran sido diferentes. La pareja construyó su vida en común durante casi una década. Audrey se veía a sí misma y a Wolders como una pareja casada a pesar de que nunca habían estado casados. En algunas ocasiones llegó a llamarle su cónyuge, aunque a los fans les hubiera gustado ver a la pareja casada. Eran felices y estaban a gusto donde quiera que estuvieran. Según Wolders, ella recordaba haber dicho a uno de los entrevistadores: "Es más romántico así, porque no es otro papel, sino la lealtad mutua lo que nos une". Los dos mantuvieron un estrecho vínculo hasta la muerte de Audrey, y Wolders pasó de colaborador a camarada en la labor humanitaria de Audrey, a lo largo de toda su vida.
el papel más satisfactorio de Audrey fue el de madre. Sus hijos eran el logro del que se sentía más orgullosa, decía a menudo. Sus experiencias a lo largo de la guerra le habían dado un gran aprecio por la familia, y se entregó por completo al proceso de crear una atmósfera de cariño y afecto para sus hijos. Sus intentos de transmitir a sus hijos un sentimiento de amor y afecto fueron eficaces. Su hijo Sean declaró a Fox News que los momentos en los que hacía reír a su madre eran sus recuerdos favoritos de ella. Su mejor recuerdo de su madre era este. Sean decía que se reía tanto que se le salía el estómago cada vez que conseguía hacerla reír. Una de las cosas más esenciales que puedes llevarte de cualquier relación es la capacidad de hacer reír a alguien y darle un poco de luz solar. Sin embargo, añadió, hay muchos momentos en los que reflexiono. Por ejemplo, recuerdo el día en que mamá me llevó al aeropuerto y salí para empezar mi primer trabajo. Vi que estaba llorando mientras miraba a mi alrededor. En ese momento, yo estaba pasando por el control de seguridad. Me siento identificada, ya que soy madre y yo misma lo he experimentado. Pero encuentro un gran consuelo en los momentos en los que he podido simplemente hacerla reír. Tengo habilidades e intereses menos conocidos. Aunque Audrey Hepburn era conocida en todo el mundo como una actriz impresionante, era mucho más compleja que eso. Audrey tenía muchas aficiones y habilidades entre bastidores, pero solo unos pocos las conocían. Una de sus aficiones era la jardinería, que le encantaba. Cuidaba con esmero el hermoso jardín de su casa en Suiza. Una vez me dijo que creer en el futuro es lo mismo que plantar un jardín. Esta cita resume a la perfección la actitud optimista de la jardinería como forma de arte. Audrey se sentía relajada y reconfortada con la jardinería, que le permitía conectar con la naturaleza y escapar de las exigencias de su trabajo. No solo era una intérprete de talento, sino también una lingüista experta. Tenía un don natural para los idiomas porque creció en una época turbulenta en Europa. Se comunicaba fácilmente en inglés, neerlandés, italiano, francés y español. Su carrera como actriz se vio favorecida por este talento, que también le ayudó en su posterior labor humanitaria. La capacidad artística de Audrey era una de sus muchas habilidades sin explotar. Sus pasatiempos favoritos eran dibujar y pintar, y a menudo creaba hermosas obras de arte para amigos y familiares. También leía mucha literatura. Había muchos libros en su casa. En ellos se trataban muchos temas diferentes. A lo largo de su vida, encontró inspiración y consuelo en la literatura, y a veces citaba a sus autores favoritos. Mucha gente se sorprendería al saber que Audrey tenía un gran sentido del humor. Le encantaba reírse en su tiempo libre y era famosa por sus ocurrencias. Sus compañeros de reparto solían comentar que tenía la capacidad de hacer del plató un lugar más alegre con su personalidad desenfadada y su corazón humanitario. A partir de 1989, Audrey tuvo el privilegio de trabajar como embajadora de buena voluntad del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Al estar tan directamente relacionado con las experiencias que había vivido en su propia vida, para ella era algo más que un simple trabajo. Siendo una niña que vivió la Segunda Guerra Mundial, Audrey se tomó muy en serio su deber con UNICEF. Fue una de las mujeres que sobrevivió a la guerra. Una cosa que nunca había olvidado era el apoyo que había recibido de niña en Holanda durante y después de la guerra. Ahora podía retribuir y ayudar a niños de todo el mundo que se enfrentaban a circunstancias tan difíciles. Cuando Audrey viajaba, se esforzaba por conocer algunos de los lugares más pobres y devastados por la guerra. Gracias a su fama, ha visitado varios países, como Etiopía, Sudán, Bangladesh, Vietnam y muchos más, para concienciar sobre la difícil situación de los niños desfavorecidos. Estaba muy comprometida con el trabajo que realizaba, por lo que limitarse a poner su nombre a la causa era insuficiente. Su visita a Somalia en 1992 se considera uno de sus viajes más significativos. Gracias a su viaje, la actriz pudo comprobar de primera mano los efectos devastadores que la violencia y la hambruna han tenido en la población local. Insistió en ir a zonas remotas para ayudar a los necesitados, a pesar de las preocupaciones sobre los riesgos para su seguridad personal. A medida que envejeces te das cuenta de que tienes dos manos, una para ayudar a los demás y otra para ayudarte a ti mismo. Esto es algo que ella mencionó. Las experiencias que vivió de niña son la razón de su entera y total dedicación a UNICEF. En una ocasión dijo, puedo dar testimonio de lo que UNICEF significa para los niños porque yo fui una de las personas que lo recibieron. Su defensa era más auténtica y contundente porque tenía una conexión personal con el tema. Y yo fui una de las personas que recibió ayuda alimentaria y médica inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial.
Audrey estaba a punto de embarcarse en una aventura desinteresada que daría un giro que le rompería el corazón, pero incluso las luces más brillantes pueden apagarse. Los últimos días de Audrey. Tras regresar de un viaje a Somalia con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en 1992, Audrey empezó a experimentar dolores agudos de estómago. Al principio pensó que se trataba de la tensión provocada por el viaje, pero pronto se dio cuenta de que era mucho más que eso. Se determinó que su estado estaba causado por un tipo de cáncer conocido como pseudomixoma peritoneal, que es una forma extremadamente infrecuente de la enfermedad. A pesar de que la información no estaba prevista, Audrey se la tomó con la misma frialdad que siempre había demostrado a lo largo de toda su vida. En cuanto su hijo le comunicó que solo le quedaban 3 meses de vida, lo único que pudo decir fue, ¡qué descorazonador! El pronóstico no se tuvo en cuenta cuando se sometió a una intervención quirúrgica para intentar extirpar el tumor. Sin embargo, el procedimiento no tuvo éxito debido a que el cáncer ya se había extendido a otras partes de su cuerpo. El hecho de estar luchando contra una enfermedad no le impidió mantener su atención en otras personas. Al principio se sintió decepcionada por no poder seguir colaborando con UNICEF. Fue lo primero que lamentó. La exposición de información relativa a la salud de Audrey por parte de los periodistas en el curso de la adquisición de información fue una violación de su derecho a la intimidad. En lugar de albergar animadversión, tomó la decisión de aprovechar al máximo el tiempo que le quedaba a su alrededor repartiendo amor y positividad a todos los de su entorno más cercano. A pesar de que su salud personal se deterioraba día a día, fue capaz de mantener la felicidad de su familia y amigos comunicándoles sus objetivos y metas para el futuro. Boulders, su marido, declaró que los médicos le dieron un pronóstico de 3 meses para su estado. A pesar de que no temía en absoluto a la muerte, se aceptó que estaba aterrorizada por el sufrimiento. La última Navidad. El año 1992 llegaba a su fin y Audrey Hepburn tenía un deseo más, quería pasar las Navidades en el chalet suizo que tanto apreciaba. Según Boulders, estaba aterrorizada y deseaba volver a Suiza. Como era muy probable que falleciera en el viaje desde Los Ángeles, decidimos utilizar un jet privado. Esto fue posible gracias a su íntima amiga Bunny Mallon, así como a Hubert de Givenchy, también diseñador e íntimo amigo suyo. Descendiendo de forma sistemática, los pilotos disminuyeron progresivamente la presión a la que estaban sometidos. A la hora de la verdad, se recurría a métodos artificiales para mantener su vida. Cuando llegó a su casa, se encontró rodeada del cariño de sus conocidos y familiares. Para pasar estos momentos impagables con su madre, se habían reunido otros seres queridos, entre ellos sus hijos Sean y Luca. El ambiente reflejaba todas estas emociones, incluido el amor, la risa y el sentido de la importancia de este encuentro. Todas estas sensaciones estaban presentes. Audrey dio prioridad al bienestar de los demás durante toda su última campaña navideña. Durante las fiestas, regaló a Boulders, Givenchy y a su hijo Sean chaquetas de invierno y les dijo que se las pusieran para honrar su memoria. El gesto era considerado, personal y cariñoso, características todas ellas que se asociaban con Audrey. Audrey tenía una idea feliz del acontecimiento que se había celebrado cuando las fiestas estaban llegando a su fin. Comentó que era la Navidad más bonita que había presenciado en toda su vida. La noche del 20 de enero de 1993 falleció Audrey Hepburn, sin experimentar agonía ni sufrimiento alguno. Falleció a la temprana edad de 63 años. A pesar de haber llevado una vida muy plena, recuerdo las cosas importantes que nos dejó y las conversaciones que tuvimos en las muchas semanas que han pasado desde que falleció, dijo su hijo Sean en una reflexión posterior. Recuerdo las conversaciones que mantuvimos en las muchas semanas que transcurrieron hasta que ella falleció. Como forma de rendir homenaje a su madre, Sean escribió una novela que incluía a Audrey Hepburn y se titulaba Un espíritu elegante. Su intención era demostrar a toda la comunidad lo magnífica persona que era. Después añadió, me gustaría seguir contando su historia. El trabajo que más le entusiasmaba es algo que queremos continuar. El hecho de poder contribuir y actuar, sobre todo en beneficio de los niños, es algo de lo que se siente muy orgullosa. ¿Qué te parecen las últimas revelaciones de Sean Hepburn Farrow? ¿Altera esto tu percepción de Audrey Hepburn o apoya tus ideas preconcebidas sobre ella? Cuéntanoslo en la sección de comentarios más abajo. Como siempre, recuerda pulsar la campana de notificación, darle a me gusta y suscribirte si te ha gustado este video para no perderte más historias sobre tus famosos favoritos y sus secretos ocultos.